Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. El radar hoy lunes vuelve a comenzar a funcionar. ¿Está bien? ¿Está bien dicho? Sí. ¿Les gustó? Claro, Una entradita así como esta. Bueno, tengo que consultar aquí a mis dos bellezas. Buenas tardes, Buenas Loreta. tardes, don David. Buenas tardes, May. Buenas Buenas tardes, tardes, tengan todos May. ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Lore? ¿Todo bien? ¿Todos ustedes? Todo bien. Qué bien. Bueno, pues vamos a comenzar con las notas locales. ¿Qué traes por allá? Claro que sí, la participación de los equipos Leones de Yucatán y Vaqueros de la Unión Laguna en la temporada 2017 de la Liga Mexicana de Béisbol está en riesgo, pues las cuentas de las empresas de sus propietarios, los hermanos Arellano Hernández, fueron bloqueadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a petición de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es el primer bloqueo de estas cuentas, ocurrió en el 2015 y el segundo en el 2016. La Unión Internacional de Cuentas Bancarias, encargada de prevenir y combatir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo, intervino las cuentas de los Arellano para realizar una investigación por lavado de dinero. Y con instalaciones y equipos de última generación, el Hospital Materno Infantil de Yucatán se prepara para comenzar a ofrecer en breve atención médica especializada a mujeres y recién nacidos, con lo que se ubica como único en su tipo en el sureste del país. En visita a los trabajos de construcción que avanzan de acuerdo a lo programado, el gobernador Rolando Zapata Bello supervisó las áreas de obstetricia y neonatología del nosocomio, ubicados al sur de la capital, el cual se espera que entre en funciones en los primeros meses de 2018 para atender a más de 260,000 mujeres e infantes. Cabe recordar que el moderno hospital, en comparación con el antiguo edificio en el centro de Mérida, incrementará su espacio físico pasando de 2,487 metros cuadrados a 17,000 metros cuadrados de edificación. Y el mejor padrino que puede tener un político es la gente del pueblo, dice Liborio Vidal Aguilar en una reunión realizada en la Casa de Enlace, donde se dieron cita alrededor de 250 personas para platicar y hablar del futuro de Yucatán. Con una mecánica de participación en la que primero hablaron los invitados, Vidal Aguilar escuchó diversas propuestas y los temores de los presentes, como la situación de magisterio, los problemas del campo, los músicos que llegan a la tercera edad y las necesidades de Mérida como ciudad, entre otras. Mencionó también tuvo la falta de confianza que tienen los ciudadanos en general en los políticos, la forma en cómo esta relación entre ambos se ha ido deteriorando al grado del que existe un rechazo manifiesto. Con un manejo impecable que resultó casi perfecto, el piloto yucateco Joaquín Torres se adjudicó la primera fecha de la Copa Yucatán de kartismo, que se celebró la noche de este sábado en la pista del parque de diversiones Arctic Park. Torres y su kart número 10 aguantaron los embates del subcampeón Wilbert Salazar con el kart número 46, quien en las primeras de las 3 carreras no se despegó de su líder en las 15 vueltas para brindar ambos un excelente duelo de habilidad y destreza en la pista y un final de fotografía. Quien no tuvo fortuna fue Fernando Barbachano, piloto de Manarello Karts, quien este año correrá un campeonato de resistencia en Europa, pues en calificaciones tuvo problemas con uno de sus neumáticos, lo que le impidió participar. Estas son nuestras notas locales del día lunes. Bien, pues ahora vamos a escuchar qué es lo que está sucediendo en el ámbito nacional e internacional y en voz autorizada de May Cuevas. Bien, comenzamos y hombres armados atacaron a balazos las instalaciones de la Policía Federal en Río Blanco, Veracruz. De acuerdo con los reportes, los agresores llegaron hasta la comisaría que se ubica en el kilómetro 267 para liberar a varios sujetos que estaban detenidos. Trasciende que 3 policías resultaron heridos y 7 atacantes fueron detenidos. A pesar de las medidas de austeridad, en la Cámara de Diputados se aprobó la creación de 423 plazas más que en el 2016, lo que constarán más de 125 millones de pesos extras al mes. La mayoría de los contratos serán para asesores de los legisladores y se les pagarán por honorarios, contratos que constarán de 1,352 millones de pesos.
casi 2 veces más de lo que costaba hace 10 años. Y las políticas migratorias de Donald Trump, sumadas a la fuerte dependencia de México en importaciones, son una amenaza para la seguridad alimentaria del país, advierten académicos de la UNAM. De acuerdo con un estudio de la Cámara de Diputados, el 75% de las importaciones agroalimentarias proviene de la Unión Americana, lo que Trump podría usar para renegociar el Tratado de Libre Comercio. El arroz, trigo y carne de puerco son los productos que más importó México. Guerrero, Jalisco, Michoacán, México, Sinaloa y Veracruz, entidades donde se investigan más homicidios en el país, concentran el mayor número de personal de seguridad que no pudo acreditar las evaluaciones de control de confianza. Los registros de los estados indican que más de 33,000 elementos no acreditaron las evaluaciones que establece la ley como requisito para desempeñarse en sus áreas de trabajo. De ellos, 15,112 pertenecen a corporaciones municipales y 8,000 a seguridad estatal. En nuestras notas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará hoy una nueva versión de su decreto migratorio que fue suspendido por la justicia, anunció su asesora Kellyanne Conway. La versión previa del decreto impedía el ingreso a territorio estadounidense a todos los refugiados y a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. Se espera que la orden ejecutiva modificada retire a Irak de la lista por su importancia en el combate contra el grupo Estado Islámico. Y por otro lado, el presidente de Cuba, Raúl Castro, criticó con dureza la política migratoria y comercial del mandatario estadounidense Donald Trump. En sus primeras declaraciones contra Trump, Castro calificó de egoístas sus políticas comerciales y de irracional su plan de construir un muro en la frontera con México. El discurso de Castro fue realizado durante la cumbre de líderes izquierdistas del ALBA, celebrada en Venezuela y emitida por la televisión estatal cubana. Y así está nuestro panorama nacional e internacional. Bien, pues ante esto, lo único que tenemos que agregar es que nos encontramos precisamente en esta mesa de redacción en la hacienda San Diego Cuts, aquí del municipio de Concal, cercana aquí a la ciudad de Mérida, muy cercana del periférico, y es una belleza donde se han filmado incluso telenovelas y otra serie de cosas a nivel internacional. Bien, pues ya ubicados, pasaremos al radar alternativo de hoy, lunes 6 de marzo, que lo hemos titulado Chulada de País y los Derechos Humanos de los Humanos. Escuchen ustedes. Mejor matar a que se echen a perder la inyección letal. Tras 12 años de interrupción de la pena capital, el pequeño estado de Arkansas, en Estados Unidos, de apenas 3 millones de habitantes, van a matar a 8 presos en tan solo 10 días. Será la mayor ejecución en cadena en Estados Unidos desde la reinstauración de la pena máxima en 1977. El motivo para acabar con la vida de tantos condenados en tan poco tiempo es, según la Coalición para Abolir la Pena de Muerte de Arkansas, evitar que caduque uno de los 3 componentes de la inyección letal que tienen en el stock. Las últimas existencias de la sustancia, un ansiolítico de efecto rápido, expiran en mayo del presente año y las posibilidades de obtener nuevas partidas son extremadamente difíciles dada la negativa de la industria a facilitarlas para esas ejecuciones. Las órdenes firmadas por el gobernador Asa Hutchinson se cumplirán entre el 17 y el 27 de abril venideros. En el corredor de la muerte de Arkansas penan en la actualidad 34 condenados. Los 8 elegidos han agotado sus recursos legales. Todos son hombres, pero la mitad son negros. Los reos cometieron sus delitos entre 1991 y el año 2000 y desde entonces, hace 17 años, sobreviven encarcelados en espera del día final.
pobres. El mentado Hutchinson, un republicano que ha hecho de la pena de muerte una de las banderas políticas, ha declarado que se trata de una acción necesaria. Hay que cumplir la ley, dice, pero también es importante ofrecer una clausura a las familias de las víctimas que han vivido en la incertidumbre tanto tiempo, asegura sin ninguna pena. La decisión del gobernador va contracorriente. En Estados Unidos, la aplicación de la pena capital, legalizada en 32 estados, no ha dejado de caer desde 1999, el año más sangriento, con 223 ejecuciones. Fue en 2016 que sumaron 30. Este deceso corre en paralelo a la pérdida de apoyo entre la población. En las últimas 2 décadas, sus defensores no han dejado de retroceder hasta el punto de que en el 2016, por primera vez, quedaron por debajo del 50%, según un sondeo de la encuestadora Pew Research. El esperpento en que han desembocado algunas ejecuciones ha ayudado a este cambio de tendencia. Uno de los casos más terribles fue el de Clayton Lockheed, ejecutado en abril de 2014. Entre atroces convulsiones, su agonía duró 43 minutos. Un infierno en el que el preso atado a la camilla llegó a alertar a sus verdugos de que algo no funcionaba. La pesadilla se atribuyó en un principio a un fallo en la administración de los fármacos. Tradicionalmente, la inyección letal, el método de ejecución más empleado en Estados Unidos, se componía de pentotal sódico, que los duerme, el bromuro de pencuronio, que los paraliza, y el cloruro de potasio, que los infarta. La primera sustancia dejó de emplearse debido a la resistencia de los fabricantes. Su sustituto fue el midazolam, y se han vinculado con horrores como los sufridos por Clayton Lockheed, y su obtención, según los grupos contrarios a la pena de muerte, también ha entrado en restricción. Ese es el fármaco que está a punto de caducar en Arkansas. Si falla el midazolam, el condenado se mantiene consciente y sufre un dolor inmenso. Es una tortura letal y sin escapatoria. Algo inhumano, recordó el abogado de los 3 presos. Este espanto terminal puede repetirse entre el 17 y el 27 de abril en Arkansas. 8 personas lo saben. Sus nombres son Jason McGee, Ledell Lee, Don Williamson, David Kenneth Williams, Bruce Ward, Stace Johnson, Jack Harold Jones y Marcel Williams. Y como colofón nosotros diremos, horroriza tan solo saber el tenor de la condena, que es la pena capital, o sea, la muerte. La mayoría de países latinoamericanos han abolido la pena de muerte, mientras que en países como los Estados Unidos de América, Guatemala y la mayoría de los estados del Caribe aún siguen siendo aplicada. Los países que le han puesto fin son 160 de todo el mundo, de los cuales 104 son totalmente abolicionistas. 6 la impiden para crímenes ordinarios, en otros 6 rige una moratoria y 44 son abolicionistas de hecho y no aplican la pena capital desde hace más de una década. En el caso mexicano, la pena de muerte en los diferentes códigos penales de la República y del Código de Justicia Militar se encuentra totalmente abolida. Algunas fuentes aseguran que la última ejecución en el fuero militar sucedió en 1961 y hay otros que afirman que se suscitó en 1957. Adecuando la legislación a los principios que rigen en materia de derechos humanos, publicada el 29 de julio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, se eliminó la pena de muerte del Código Punitivo Militar. Lo anterior quedó plasmado en el artículo 22 constitucional, que prohíbe, además de la pena de muerte, otras penas graves como la mutilación, la infamia, las marcas, los azotes, los palos, el tormento, entre otras formas de castigo corporal. Tras traer ante ustedes este tipo de información, amable audiencia de Opinión TV, es advertir sobre un rum que circula en las redes sociales en las que un grupúsculo de personas
le solicitan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la reinstauración de la pena de muerte, aduciendo que con ello se frenarían en gran porcentaje la expansión del crimen organizado, otro tanto la corrupción, la impunidad y los crímenes de lesa patria. Y lo dejo sobre la mesa. Vamos a ver qué pasa. Pues en Singapur sí han hecho ese tipo de penalidades, ¿no? Para la gente que se porta mal, y realmente lograron depurar mucho su política y la seguridad en su país. De hecho, la semana pasada en China fue ejecutado el primer colombiano que trató de ingresar marihuana a esa república. No sé si esté bien éticamente o no, pero ay, como que hace falta, ¿no? Porque además habrá gente que sea inocente, habrá gente que sí muera porque las circunstancias lo culpaban, pero a lo mejor y no, realmente digo, no fue. No sé, yo creo que también humanamente, porque a final de cuentas, ojo por ojo y nos quedaremos todos ciegos, ¿no? No es la forma, pero yo creo que hay que meter miedo ya a esa gente que se cree superpoderosa y que cree que también puede venir y también hacer maldades. Ajá, claro. ¿No? O sea, entonces, como que también tiene que haber un castigo ejemplar para ese tipo de personas y empieza a generar una conciencia de por la malita, mejor ya le pienso, igual. Exacto, mejor ya le pienso, ¿no? En la época de la Revolución, ya hace muchos años, o sea, casi un siglo, había una consigna que se llamaba que los fusilen y después viriguan. ¿Sí? O sea, eso es a lo que se puede caer. Dado de que el grado de corrupción que existe en juzgados y en juzgadores, en el medio justiciero de la República, ese es verdaderamente a lo que pudiera ser hasta las venganzas políticas para poder eliminar a determinado personaje, llámese como se llame o venga de donde venga. Ese es el problema que pudiera caerse en ese tipo de actividad. Más cuando está en ebullición una situación entre el ejército y el crimen organizado. El ejército está en las calles, está luchando y han matado a muchos soldados y a agentes federales y aduaneros y de todo, que no tenían, son gente que está haciendo su trabajo y a veces están en forma inocente, pero también han habido situaciones como el de Tlataya y otros lugares, Aguas Blancas, en fin, podemos citar muchos de los que han sido, más bien se han sabido, porque ha habido una serie de atrocidades. ¿Qué sucedió con los 43 de Ayotzinapa? ¿Qué sucedió con un Abarca que permitió estas situaciones? Entonces, esos tienen derecho a pena de muerte. Es lo que habría que sí, yo creo que cambia un poquito el contexto cuando realmente tu trabajo es el bien de la sociedad y utilizas ese poder para darle en la torre a la sociedad, es lo que no se vale, ¿no? Como usted bien dice, o sea, han habido muchos militares que han perdido la vida siendo inocentes, pero también ha habido muchos militares que están coludidos con el crimen organizado y que los ayudan a llevar transporte, a ir ¿cómo se llama? Sí, cuidando la mercancía durante las carreteras. O sea, ese tipo de personas son las que, ¿qué se puede hacer con ellos? Por eso inhibiría realmente al crimen organizado. Eso inhibiría a la gente que quiere delinquir. O sea, lo que está sucediendo en Estados Unidos no es de hoy, es de muchos años. Hay 32 estados que todavía tienen, de los 52 que tienen, 20 ya están fuera y 32 todavía continúan con la pena capital. Pero siguen matando gente y entran a escuelas y entran a hospitales. Pero lo que pasa es que hay grados, no cualquier acto va a llevarte a la pena capital. O sea, tiene que haber ciertos grados y la fiscalía es la que tiene que pedir la pena máxima. Por ejemplo, a grados de un secuestro y una tortura y ese tipo de... Que haya premeditación, alevosía y ventaja. Ándale, ¿no? y que con mucha maldad de por medio, con a lo mejor... Con muchas orejas. Sí, a lo mejor con alguna psicosis. Que se haya maquinado exacto. La mataviejitos. Exacto. Bueno, pero eran enfermos mentales, ¿no? Por eso, pero hay todo un contexto. Ahí es donde yo estoy poniendo el dedo sobre el renglón.
¿realmente estamos preparados para aceptar la pena capital cuando conocemos el entramaje de la justicia en México? No, eso es lo que queda en el aire. Eso es lo que yo creo que debemos de procurar y que no se debe de ir a la ligera. Ahora, este run run ya creció. Este es un run run que se están utilizando las redes sociales para poder hacer esa propuesta. Ya llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, o sea, ya no estamos jugando. Es que ya hay un hartazgo civil muy grande, entonces ya se está pidiendo a lo mejor hasta cosas inhumanas, porque a final de cuentas yo no puedo ser digno de decir te vuelves un te voy a asesino matar, igual, exacto, claro. ¿no? Pero ya hay un hartazgo en el país exagerado. Sí, porque si no se hacen justicia por mano propia, exacto, y viene siendo lo mismo, ¿no? ¿Te acuerdas el linchamiento por la gente? Aquel dicho bíblico, ojo por ojo. Ajá, ojo sí. por ojo. Diente por diente. O sea, ¿qué hacer? Y tú eres una persona que realmente cultivas la condición religiosa. Es permitible pero eso matar era a ahí de los otro hebreos ser hace humano. 300 años. Acuérdense ustedes la crucifixión. Por eso, pero eso ¿hace cuánto se dio? O sea, al final de cuentas murió por nosotros. Sí, pero se lavó las manos Pilato. Por las circunstancias políticas que había en ese momento, a él no le convenía que eso es lo que pudiera suceder. Eso es lo que sucede, con políticos, ¿no?, que están en la oposición, que están en contra de cualquier régimen, llámese como se llame. Eso es lo que a eso se pudiera caer. Así es. Bueno. Es que en todos lugares puede haber, o sea, hoy en día hay inocentes en la cárcel, hoy en día habría que realmente... Bien, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. Realmente este es un tema bastante complejo, muy polémico, que da para mucho más tiempo, pero bueno, ya la guillotina de la computadora nos está indicando el final de este programa Radar Alternativo, y a ustedes les queremos agradecer toda su preferencia. Hoy, lunes, sean felices, agárrense de las manos, hagan todo lo que tengan que hacer, no vayan a estar pidiendo penas capitales sin antes reflexionar. Ténganlo por seguro que a nadie nos gustaría que a un familiar o a uno mismo cayera en esas trampas del destino. Muchas gracias Loreta, gracias, don David. muchas gracias May. Al contrario, y a gracias. ustedes, nuestra estima. Hasta mañana.